¿cierto? Veíamos entonces que por delante del surco central se encontraba el giro precentral. ¿Qué estructura se encontraba ahí? ¿Qué corteza? Léalo. Motora primaria. Motora primaria. En el giro postcentral, ¿qué corteza se ubica? La somatosensorial Somatosensorial primaria, que es lo mismo que sensitiva primaria, ¿cierto? Después decíamos, ¿y dónde se encontrará entonces el área auditiva primaria? En el temporal. Atrás, no, era. ¿Debajo de qué surco? Del temporal. La auditiva primaria. Porque yo recién ejemplo dije ya, según el surco central, por delante está el giro precentral, donde está la motora primaria. Por detrás el giro postcentral, donde está la sensitiva primaria. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde está la auditiva primaria? ¿Debajo de qué abajo surco? del surco central. Porque estaba. Debajo del surco lateral. lateral. Sí, porque ¿Detrás de quién se encuentra el área visual de asociación? Era atrás del posterior. Del surco posterior. ¿Cierto? ¿Por qué? Preguntas como esa voy a hacer. Voy a preguntar dónde se encuentra el área del gusto, y usted me va a tener que decir en la base del giro postcentral. Si hablo del área del lenguaje motor, en la base de la motora de asociación. Y si dijera y hablara de la ubicación de la cognitiva del lenguaje, ¿qué me dirían ustedes? Entre la surco central. No, ¿Cómo dije yo recién en tantos? Ah, Para que se den cuenta que no me ponen atención. En la base, Me quedo acuerdo. ¿cómo se llama esta? Del área de asociación Del área de la asociación somatosensitiva. Si esta está en la base del área motora de asociación, esta está en la base del área sensitiva de asociación. Qué fácil, ¿eh? Muy bien, ¿cierto? Y si yo menciono cuál es el área que se encuentra en la región más anterior del lóbulo frontal. El área prefrontal. El área prefrontal. ¿Para qué servía el área prefrontal? Para controlar las emociones. ¿Dónde Eso. estaban las emociones? En la corteza límbica. En la corteza límbica. Miren la cercanía que tiene la corteza límbica con el área prefrontal. Son directamente conectadas. Y es por eso que se activan o desactivan entre sí. ¿Cierto? Vamos a ver que todas estas áreas están aquí. No tan específicas, pero este es el factor que ocupamos en las áreas. No lo vamos a aclarar en el día de hoy. Es para el próximo laboratorio para ver si lo estudian. ¿Ya? Y así van sumando conocimiento. Pero lo más importante es que lleguemos a definir cuál es la función de cada una de estas áreas, ¿cierto? Dijimos que las podíamos clasificar en motoras, o sea, solamente para movimiento; sensitivas, o sea, solamente para los órganos de los sentidos, que son visión, audición, olfato, gusto y tacto, ¿cierto? Y también hablamos del área de asociación, donde nosotros, en vez de solo sentir, ¿cierto?, o producir un movimiento, le dábamos un sentimiento a este estímulo. Y esa era la diferencia principal entre la sensación y la percepción. ¿Qué me podrían decir si yo les digo ahora, definan percepción? ¿Qué será percepción? El sentimiento que le damos a una emoción. Es el sentimiento que le damos a un estímulo. Por ejemplo, si ahora yo pongo el aire acondicionado muy helado, ¿ya? Algunos dirán, uy, me encanta el frío, cuando en el invierno estoy tapadita ahí comiendo, tomando una taza de café o comiendo picarones cuando llueve, ay sí, me encanta el invierno. Y algunos dirán, ay no, qué frío me carga, a mí no me gusta el frío, me duele, no sé, algunos tienen una aversión con el frío. El verano. ¿Y eso, pero todos pueden sentir frío? Sí, si yo bajo la temperatura del aire acondicionado, todos vamos a sentir frío. Pero la emoción que usted le entrega es de forma individual y eso es percepción, ¿cierto? Así que vamos a ver la definición y vamos a ver cuál es la función de cada una de las áreas. Acá dice entonces, y lo vamos a leer, que la sensación es solamente sentir cualquier estímulo que experimentamos, ya sea calor, frío, vibración, podría ser algún aroma, alguna imagen que todos podemos ver. Si yo ahora digo, ¿pueden ver el marcianito ese que sale en Toy Story? Sí, todos lo podemos ver, pero algunos, ¿cierto?, que quizás no lo conocen, no les da absolutamente ninguna emoción. Y es porque esa imagen recién está integrada ahora solo en el área visual primaria. Pero algunos que dicen, ay sí, profe, estamos agradecidos. Dicen algunos, ¿cierto?, como
los marcianos y se ríen y lo cuentan como tierno, ya le damos sentimiento a esa imagen. ¿Y es por qué? Porque ya la conocían. Entonces, antes esa imagen estuvo en su área visual de asociación, ¿cierto? Veamos ahora y leamos qué es percepción. Dice aquí, a diferencia de la sensación, es la manera en que nuestro organismo organiza, ¿cierto?, esta información y le da un sentimiento, una emoción, ¿cierto?, frente a un aroma, frente a un sabor, etcétera, incluso frente a una canción o sonido. Es por eso que nosotros todos podemos sentir el estímulo, podemos todos escuchar la misma canción, pero todos decir, ay, a mí me gusta, y otros decir, no, a mí como que me encuentro más o menos, y otros dirán, no, a mí yo lo encuentro horrible. Y eso tiene que ver con su experiencia, sus gustos personales, y es por eso que hablamos de la personalidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas sensitivas? Dijimos que eran todas, las de los 5 sentidos. Entonces deberíamos tener 5 áreas sensitivas. ¿Sí? Tenemos una visual primaria, una auditiva primaria, una del gusto primaria, una olfativa primaria. ¿Y cuál sería la del tacto? La motora. No, pues estamos hablando de áreas sensitivas. La cognitiva lingüística, ¿no? No. Por si acaso. A ver cuánto. ¿Dónde se siente el tacto, el dolor, la picazón? En la somatosensitiva. Y es justamente lo que dice. ¿Ve que no leen? Dice aquí, el área somatosensitiva primaria está ubicada en el giro postcentral y recibe estímulos como el tacto, que es lo que estaba preguntando yo, propiocepción, dolor, prurito, cosquillas y temperatura. Primero, ¿qué es propiocepción? Yo creo que yo los aburrí diciendo la definición de propiocepción en el primer semestre tantas veces que espero que algunos se acuerden. ¿Qué era propiocepción? Porque es una de las capacidades físicas que el kinesiólogo evalúa. Es como, su compañero, como que lo que uno siente de su cuerpo, ¿sí? En cierta medida es el reconocimiento de nuestro cuerpo. Yo puedo reconocer cada articulación, cómo está dispuesta en el espacio ahora, sin mirarlas. Por ejemplo, yo sé que mis pies no están uno encima del otro, sin mirarlos. Puedo saber que la palma de mi mano izquierda está posada sobre la cara anterior de mi muslo izquierdo. Y eso sin mirar, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque cada articulación tiene receptores, y los músculos también, que envían información. Y eso es la capacidad de reconocer los segmentos en el espacio sin estímulo visual. Eso es propiocepción, ¿cierto? Y además hay otro término que quizás ustedes no conocen, y dice prurito. Todos aquí hemos tenido prurito alguna vez. A mí me da prurito la ropa de lana. La alergia. Picazón. La picazón es un concepto social, pero nosotros, los profesionales de la salud, hablamos de prurito. Así se llama, ¿ya? Así que, ojo, todos esos tipos de ciertos estímulos que son sensitivos y que nosotros podemos captar a través de la piel son los que se almacenan en esta área, en el área sensitiva primaria. Otra de las áreas, área visual primaria. Aquí solamente captamos imágenes. Cualquier estímulo visual llega hasta esta área. En el área auditiva, sonidos. En el área olfatoria, aromas, ¿cierto? Olores. Y en el área gustativa, sabores, ¿cierto? Eso es lo que va a recibir cada una de nuestras 5 áreas sensitivas. Y recuerden que son 5 porque son 5 órganos de los sentidos. Y el tacto está en la sensitiva primaria. Ahí decía que toda esta información se almacenaba según un homúnculo. Y algunos dijeron, ¿qué? ¿Cierto? Bueno, el homúnculo es una estructura que está en la corteza y es donde se almacena la información. Hasta el momento ustedes solamente han visto fantomas así, en corte sagital, de ladito, ¿cierto? Pero en este momento yo les voy a mostrar un corte frontal. Esto es un corte frontal, es como que me hicieran un corte así y de un solo lado de los hemisferios cerebrales se viera esto. Esto, en color gris que ustedes observan ahí, es la corteza. O sea que nosotros estamos hablando de las áreas de la corteza, estamos hablando de cada zona de esta región pintada en gris. Se dice que esta sustancia, ¿cierto? La corteza, está compuesta por sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Es solamente el soma de la neurona. Ustedes saben que en el soma de la neurona se puede almacenar información, ¿verdad?
Y todo lo que está en blanco, algunos me preguntarán, profe, ¿y eso en blanco? Eso es el axón de la neurona. Ustedes sabrán que el axón de la neurona solamente sirve para enviar información, como un conector, a otra neurona. ¿Pero puede almacenar información? Sí. No, el axón no puede almacenar. La transfiere solamente. Solo el soma, y los somas están reunidos aquí, en la sustancia gris. Por eso solo aquí podemos guardar información. ¿Qué es el homúnculo? Es como si esto fuera toda una biblioteca, que ustedes se imaginen. Acá, por ejemplo, sería solo esta parte, vamos a imaginarnos que es el giro O central, o sea que es la sensitiva primaria, ¿ya? La voy a sacar, la voy a mostrar, y es muy similar a esto. Miren, ¿cierto? Esto es el fantoma pero cortado así, ¿cierto? Siempre existe un giro precentral que sería la corteza motora, ¿cierto? Y representada acá en el homúnculo, y la corteza sensitiva, ¿ya? Vamos a imaginarnos que esto es la corteza motora, para que sea igual que esa, ¿cierto? Veamos entonces, ¿dónde nosotros almacenamos los movimientos de la mano, por ejemplo, cuando aprendemos a tejer? Que ya que es un movimiento muy específico, ¿ya? Vamos a pensar que hoy día aprendimos a tejer. Al principio nos va a costar, ¿cierto? Nos va a costar mucho, pero vamos a lograr almacenar esa información. ¿Dónde se va a guardar? ¿En toda la corteza motora? No, solo en una pequeña parte, aquí. O sea, aquí. Aquí se guarda la información de los movimientos de la mano. Algunos dirán, profe, si yo quiero aprender a bailar tap, ¿cierto? Ahí con los pies, ¿cierto? Etcétera. Yo digo, ¿ya y dónde voy a guardar la información? Aquí. O sea, ahí. En ese casillero. Quiere decir entonces que la corteza tiene casilleros en los cuales alguna información, ¿cierto?, necesita un espacio más grande que otra. Sí, ¿cierto? Porque ¿con qué estructuras del cuerpo ustedes tienen más movimientos específicos? La mano. ¿Con las manos o con la espalda? Las manos. Con las manos. Sí. ¿Por qué creen ustedes? Miren el espacio de la mano. O sea que la mano necesita un casillero más grande en la corteza motora para guardar información. ¿Por qué? Porque la mano tiene más movimiento. ¿Qué otras zonas? Por ejemplo, miren la espalda. Tiene ese pedacito mientras la mano, ¿cierto? ¿Qué otras estructuras tienen mucho movimiento en su cuerpo? Los pies. ¿Qué otros músculos que ustedes tienen en su cuerpo se mueven mucho? Las piernas. Las piernas también, miren. La boca, La cara. los movimientos, los gestos de la Sí. cara. Fíjense el tamaño de la cara. Todo este espacio guarda información solo de la cara. Y por sí sola la lengua, acá. Acá adentro, ¿cierto? La lengua, porque la lengua tiene muchos movimientos. Para hablar, para comer, para deglutir, incluso para respirar, cuando usted respira por la boca. Lo mismo pasa en el homúnculo sensitivo. Fíjense cuáles son las zonas que son más grandes. ¿En qué zonas de su cuerpo ustedes sienten más? La mano, la cara. En las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la cara, principalmente en Los los labios. labios. Miren los labios cómo salen. Sí. Grandes. Miren, donde estaban aquí, en los órganos genitales. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde guardaría usted información de los órganos genitales? Por ejemplo, cuando son pequeños y están reconociendo su cuerpo, explorándolo, ¿cierto? Que los niños se tocan y dicen, oh, mira, soy niñita o soy niñito, ¿cierto? ¿Dónde guardan esa información? Aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿la corteza realmente funciona como una biblioteca? Sí. Y tiene pasillos, por ejemplo, tiene un pasillo para libros de cómics, otro para libros de tragedia, otro, ¿cierto?, más bien de anatomía. Pero si yo voy a buscar, ¿cierto?, a los cómics, y a lo mejor yo quiero ver solamente leer un cómic de Batman, voy a tener que ir solamente a un casillero, ¿cierto? Y si yo quiero leer uno de Superman, a otro casillero, pero en el mismo pasillo. A eso se refiere con esto, ¿cierto? Que el homúnculo va a guardar información sensitiva, pero de diferentes partes del cuerpo en diferentes zonas. ¿Qué pasaría si a mí, en mi corteza motora, acá, yo tuviera un accidente vascular, ¿cierto? O me cayó un fierro de una construcción, rompió mi cráneo, ¿cierto? Y dañó justo aquí, toda esta zona. ¿Va a quedar inválido? Exacto, ¿voy a poder mover después mis estructuras aquí, principalmente extremidad inferior? No. No. ¿Qué pasa si tengo un accidente vascular aquí?
Parálisis facial. Parálisis facial. ¿Será importante entonces que el profesional de la salud sepa dónde se almacena la información? Sí, sí. Claramente sí. Porque luego cuando le toque ver una resonancia nuclear magnética, una tomografía axial computarizada, exámenes, ¿cierto?, de imagenología, usted va a ver el examen, la placa, ¿cierto?, y va a decir, aquí está el área, el paciente está en coma inducido, todavía ni siquiera lo han visto reaccionar, y van a decir, este paciente tiene mal pronóstico o buen pronóstico. Vamos a plantear su objetivo desde ya, porque va a tener una lesión a nivel motor, en tal parte del cuerpo, ¿cierto? Hay que derivarlo al fisiatra, al kinesiólogo, etcétera, etcétera, sin que todavía el paciente despierte. ¿Y eso por qué usted lo sabe? Por los exámenes y porque conoce neuroanatomía, ¿cierto? Cuénteme, Maturana. Bueno, nosotros entonces después vamos a tener que ver... ¿Ver examen? Sí. Ya, áreas motoras, solamente hay dos. ¿Se acuerdan que las sensitivas eran 5? Sí. Ya. Las solo motoras son 2. La Y primera. son en este caso el área motora primaria y el área motora del lenguaje. ¿Estaban cerca? Sí. El área motora primaria se encuentra en el giro precentral, ¿cierto? Y el área motora del lenguaje en la base de la motora de asociación. ¿Se acuerdan que al principio lo dijimos? Ya. Vamos a ver que la motora, dice aquí, se encarga de los movimientos de contracción voluntaria de la musculatura, dice ahí, subrayado, contralateral. ¿Qué querrá decir eso? Que si yo quiero tomar el fantoma con mi mano derecha, ¿quién cree usted? ¿Cuáles de mis cortezas motoras están mandando, cierto, que yo haga eso? La izquierda. ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? La izquierda. La del lado izquierdo. Cuando la información sube y dice, mi extremidad dice, quiero alcanzar el fantoma. Primero lo miro. Mis músculos axiales se acercan, ¿cierto? Yo tomo el objeto y esto, en microsegundos, la información subió, ¿cierto? Subió por el lado derecho de la médula. Cuando se encuentra con el bulbo, y eso ya lo pasamos en la primera parte, el 90% de la información se cambia de lado y va a buscar la información a mi corteza izquierda, a pesar de estar usando mi cuerpo derecho. Toma la información de la corteza y baja rápidamente. En el bulbo se vuelve a deposar, llega por el nervio periférico y yo tomo el fantoma. Con la distancia correcta, con la fuerza correcta. Porque si yo no conociera este objeto y veo que es grande, yo diría, mejor es pesado. Y lo tomo con mucha fuerza y después digo, ay, no era tan pesado. ¿Cierto? Si yo tuviera alguna alteración a mi nivel, cierto, motor, podría decir, ya, quiero alcanzarlo, pero podría tener dismetría. Podría ser eso. Eso. Por encima. Y no poder tomarlo. ¿Cierto? Así que todas esas habilidades motoras ya aprendidas, como yo lo he armado y lo he desarmado muchas veces, yo lo voy a tomar acá. Y voy a armar este fantoma y lo voy a armar rápidamente, porque yo ya sé dónde van las piezas. Pero si lo desarmo por completo, se lo paso a ustedes, quizás les cueste un poquito más. ¿Cierto? Porque la información por primera vez va a llegar a su corteza motora primaria. Y luego, cuando ya lo tengan, ¿cierto?, con un sentimiento así como, ay, me carga, el profe siempre me manda a armar los fantomas al final de la clase. ¿Cierto? O capaz que diga, ay, que entretenido un desafío, lo voy a armar. Usted ya después le va a poner un sentimiento, ¿cierto?, a la habilidad. ¿Ya? El área lenguaje motor se dice que se encuentra solo en el lado izquierdo y que en este caso coordina a todos los músculos, tanto de la faringe atrás, la laringe, donde están las cuerdas vocales, los músculos de la boca, ¿cierto? Y los de la masticación, que son uno de los más poderosos. ¿Qué pasa con esto? Para que ustedes entiendan por qué hay un área motora del lenguaje y otra cognitiva del lenguaje. Cuando yo aprendí a decir paralelepípedo, me resultó siempre. Al principio no podía decirlo, me costaba. Entonces yo lo practicaba en mi mente y después físicamente. Decía paralelepípedo. Ya lo aprendí. ¿Para ustedes tiene alguna significancia o algún significado la palabra paralelepípedo? Una figura. ¿Qué es? Una figura Bien, geométrica. hoy día van a aprender el paralelepípedo es una figura geométrica. Sí. Explotó como en el meme. Es como un rectángulo, solo que en forma de cubo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? En geometría lo pasa. Ah, y entonces, ¿de dónde viajó esa información? Estaba aquí. Y uno decía, ay, paralelepípedo, no tenía idea qué era. Y ahora que aprendieron que
que era una figura geométrica, que le enseñaron no sé dónde y se acordaron la información que viajó directamente al área cognitiva del lenguaje. Y usted entendió ahora, si yo le digo dibuje un paralelepípedo. No tiene que dibujarlo en 3D. Sí, Exacto. porque forma como cubo. Porque si uno lo No hace- es una figura en solo en un plano. Eso. ¿Ya? Así que, por ejemplo, hoy día aprendieron una palabra. ¿Viste? No, el significado de la palabra. El significado después cuando ya lo vean, lo dibujen, ahí sí les va a quedar, ¿cierto?, instaurado, ¿ya? Hablamos de áreas de asociación ahora, porque ya hablamos de la sensitiva que eran 5, de las motoras que eran solo 2, y ahora vamos a hablar de las de asociación. Se dice que la sensitiva tiene una, sí, y esa es capaz de discriminar forma y textura, establecer ubicación de los objetos y comparar sensaciones actuales y pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo antes ya tuve una cartera de estos colores, porque a mí me gustan estos colores probablemente, ¿cierto? Pero si yo pongo a esa cartera cerca de esta, ¿cierto? Aunque yo no tuviera estímulo visual, porque ahí dice sin estímulo visual, yo no viera un día cortar la noche, o sea, cortar la luz la noche, no veo nada. Y tengo que salir rápidamente y necesito tomar mi cartera. Yo podría tocarlas y según la forma decir, esta es la que estoy usando ahora. Porque la otra tiene una forma distinta. Porque su textura es distinta. ¿Cierto? ¿Yo podría discriminar esta cartera de una mochila? Sí. Y eso solamente si yo conozco esta cartera. Y si no conozco la mochila. Es lo mismo cuando uno despierta a dormir y va al baño, que se sabe de memoria. Y se sabe el camino de memoria. Ahí está corteza motora de asociación. Usted camina para allá y no choca con ningún mueble. Y se baja los pantalones y no hacen la ducha, hacen la taza del baño. ¿Cierto? Eso es porque ya tiene ese plan motor, ya lo tiene entendido. Algunos me dirán, pero otra vez yo salgo a carretear y después ni sé cómo abrir la puerta, entré, me saqué la ropa y me acosté y todo así súper bien. ¿Quién estaba funcionando ahí? La corteza motora de asociación. Qué miedo. ¿Cierto? Así que, menos mal, que todavía tenían esas redes neuronales, ¿cierto? Activas. Activas. Sí. Apareciera que se tu exceso. Área frontal. Corteza. Ya hablamos de esta, ¿cierto? Dijimos que tenía que ver con el freno que le dábamos a nuestras emociones o la salida. Esto tiene que ver, ¿cierto?, netamente con lo socialmente aceptado. Por ejemplo, algunos pensarán que las niñitas, ¿cierto?, de ahora, algunas dirán, no sé, profe, se visten demasiado coquetas, a mí me gustaría que fueran más niñitas, que vivieran su niñez, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la crianza de nosotros. Pero en otros países las niñitas son súper coquetonas y se visten como adultas, principalmente en los países más tropicales. Yo me he dado cuenta ahora que una colombianita es mucho más coqueta que una niña chilenita criada acá. Pero no porque sea malo, es porque su sociedad Sí. es así. Otras cosas negativas, por ejemplo, que nosotros vemos como algo que no se puede aceptar. En otros países un viejo de 60 años se puede casar con una niñita de 8. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? Malo, degenerado, ya, hay las penas del infierno. Viejo verde. Y sigue siendo así, ¿eh? No estoy diciendo que sea bueno, pero para las personas que se criaron, crecieron y vivieron toda su vida en ese tipo de sociedad, es algo habitual, ¿cierto? Normal, no quiere decir que sea algo bueno, pero para ellos es normal, para nosotros es algo muy chocante, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, con nuestras emociones. ¿Qué emoción nosotros le otorgamos a ese comentario que yo hice? Que yo dije, el viejo de 60 se casa con la niñita de 8. Yo con mi frase ya les mostré cuál es mi sentimiento con respecto a eso. El viejo de 60 con la niñita de 8 años, ¿cierto? Ya les mostré que no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con ese tipo de prácticas. Y eso es, en este caso, lo que ustedes también le pueden dar de connotación. Lo dijeron viejo malo, viejo degenerado, ¿cierto? Y eso es porque nosotros somos criados en una cultura similar, ¿cierto? En Chile no se ve bien eso. Bueno, esta área también es encargada del desarrollo de nuestra personalidad según nuestras experiencias. Yo les comentaba el día miércoles que la persona que son ustedes hoy en día está forjada con sus experiencias. Y no solamente de las buenas, sino también de las malas, ¿cierto? El intelecto, la manera en la cual, cómo ustedes aprenden. Yo sé que muchos de ustedes tienen maneras distintas de aprender. Y tratamos de fusionarlas todas. A veces les hago que dibujen, otras veces que pinten, otras veces que, ¿cierto?, memoricen, otros que escuchen audios, y trato de hablar con inflexiones de la voz, destacando algunos conceptos para que ustedes les queden, o dando una historia relacionada para los que son un poquito más imaginativos, para que puedan captar la información, ¿cierto? Así que su estilo de aprendizaje
también tiene que ver con la manera que fueron criados, ¿cierto? La memoria, la iniciativa, el juicio, la perspicacia, el razonamiento, la conciencia, que es lo que acaban de hacer en el caso, ¿cierto?, del matrimonio con diferencias de edad, la planificación y las ideas abstractas. En el día de hoy, nosotros, por primera vez, vamos a salirnos del primer año de las carreras de la salud. Se dice que en el primer año de las carreras de la salud, ustedes aprenden igual que los niños de básica. Solo memorizan. Y eso es muy malo para ustedes, ¿cierto? Porque ¿por qué no pueden memorizar? ¿Por qué sería riesgoso memorizar solamente el primer año en una carrera de la salud? Porque hay muchos conceptos nuevos, palabras nuevas, que ustedes no entienden. Y si solo las practican hablando, área motora del lenguaje, y no la entienden, área cognitiva del lenguaje, yo lo escuchaba recién a la Josephine decir, mira, es que nosotros repetimos como loros, eso es lo malo, por eso nos va mal, pero no entendemos por qué, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la idea que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar en la punta de la pirámide, ya no aquí memorizar como los niños básicos, ya no explicar una idea, que eso es describir niños de media. Hoy día vamos a trabajar con analizar y crear un caso clínico. Y eso es crear una idea abstracta. O sea, vamos a estar aquí, a nivel de estudiantes de educación superior. Va a ser nuestra primera experiencia. Y si vamos a desarrollar, analizar y crear caso clínico, es porque es evidente que la prueba va a salir una. Todas las otras demás áreas de asociación que nos quedaban, ¿cierto? Donde nosotros podemos reconocer, ya sea un sonido, aroma, ¿cierto? Principalmente porque tenemos una experiencia pasada y una actual. Si yo reconozco a mi amiga, ¿cierto? A pesar de que ella llegó con un look completamente distinto, es porque yo ya me había aprendido algunos rasgos de su cara, de su cuerpo, quizás su altura, y cuando la veo de lejos digo, no, sí es ella, ¿cierto? A mí me pasó hace poquito, el día lunes, me encontré con una estudiante de kinesiología que debería ir como en tercero. Y ella era chiquitita, muy bonita, una crespita morena, así como chinita, y siempre muy producida, por eso yo me acuerdo de ella, porque ella era así como bien producida para andar, siempre maquillada, siempre bien regia. Y ahora la encontré en el baño y no la conocí, porque era muy chiquitita, ahora usa así unos zapatos. Está mucho más flaca, a pesar de que nunca fue gorda, pero muy flaca. Tenía el pelo crespo, ahora lo tiene liso, era morena, ahora tiene el pelo amarillo, ni siquiera rubio, amarillo. Y usa lentes de contacto como el estuche de la compañera, celestes y con pestañas postizas. Y yo dije, ¿qué le pasó? Pues ella era muy bonita, pero natural. Es su decisión, pero yo dije eso. Por ejemplo, ahí estoy entregando nuevamente mi percepción. Yo estoy diciendo, ¿por qué se hizo eso? Si ella era tan bonita. Ahora la encuentro fea. Pero esa es mi percepción. Ahora quizá la puede ver, no sé, por Luis Delgado, si la conociera antes y ahora, y a lo mejor diría, no, yo la encuentro más bonita así. ¿Y alguien de nosotros está diciendo algo negativo? No. Solamente estamos entregando nuestra percepción. Quizás a mí me gustan más las personas naturales. Y no que tengan unos cambios tan exagerados, ¿cierto? Y hay otras personas que le gustan las rubias. Por ejemplo, a Luis que no gustaban las rubias, entonces antes no le gustaba porque era morena. ¿Y será malo eso? No. Son solamente gustos. ¿Y yo la pude comparar? Sí, hice una comparación ahora súper detallada. Que el pelo, que los ojos, que la altura, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo me acuerdo de ella. Yo tengo una información pasada y ahora la pude comparar con la imagen actual, ¿cierto? Con respecto a la audición también, yo puedo reconocer sonidos. Y ayer hice una prueba con ustedes, ¿cierto? Primero hice el sonido del matrimonio y todo, no, matricidio, suicidio, no. Ahí de inmediato me dijeron que ustedes creen que el matrimonio tiene una connotación negativa y que no les gustaría casarse, ¿cierto? Después no quedan dicom. Exacto, ¿cierto? Y también comprobé su estado delictual, ¿cierto? Dije cuál era la comparación entre el sonido de la ambulancia, de los bomberos y los carabineros y supieron reconocer de inmediato los carabineros, ¿cierto? A diferencia de las demás alarmas, ¿ya? Así que nosotros podemos dar una connotación a un sonido, sí, por supuesto que sí. Yo puedo escuchar la canción del Chavo y a mí me encanta y digo, ¡ay, ya lo voy a ver! Aunque sé los capítulos de memoria. Pero me encanta. Me hace acordar quizá cuando era chica, cuando me juntaba con mi hermano del Chavo, puedo hacer eso. Pero ahí, si lo dan en TVN. Sí. Ratero. ¿Otra vez? Profe, Pero yo alcancé a verlo. profe, era lo mismo que cuando
Colorado. Y empezaron a hacer. Ahora dan Chapulín Colorado. Y después sonaba la campana y uno se paraba. Y uno se paraba. No, dan Chapulín Sí, Colorado. y uno Yo lo veo en la sabía mañana. que significaba eso, Qué ¿cierto? bonito. Yo lo veo en las mañanas. Cuando me despierto temprano. Así que voy a buscar el archivo de abajo. De hecho, Acá dice que, ¿cierto?, se integran ambas informaciones y cuando yo aprendo a decir correctamente la palabra, ¿sí? Y después sé qué significa la palabra, yo ahí recién le puedo entregar una emoción, ¿cierto? Yo puedo decir, hágase una autocrítica. Si usted antes no sabía que era una autocrítica, probablemente podría haber pensado que lo estaba insultando. No. Probablemente le pensó que le mandé a hacerse un, no sé, como un examen y usted no sabía que era una autocrítica, ¿cierto? Y ahora se siente ofendido si yo le digo, no, igual hágase una autocrítica. profe, Probablemente no, porque diría, sí, a lo mejor yo igual debería pensar en qué hice mal yo, ¿cierto? pero profe, hay gente por lógica que saca el significado de algunas palabras. Por Ujú. ejemplo, auto de que sea auto así. ¿Mm? Y crítica, pues entonces. Juntan dos Juntan palabras, las dos palabras y sacan una exacto. definición. Eso es lo que usted logra cuando ya maneja mucha más vocabulario con niños de básica, ¿cierto? Y en este caso toma conceptos como cuando yo digo hipo, ¿cierto? Ustedes saben que es bajo, ya sea inferior en posición o disminución en cantidad, ¿cierto? Si yo digo, no sé, taqui también, ustedes dicen, no, es más cantidad. Si digo taquicardia, ustedes dicen, más veces que late el corazón por minuto. Y si yo digo bradicardia, más bajo. Ya. Cuando digo vasoconstricción, vaso de vaso sanguíneo, ya. Constricción era cerrarse, apretarse. Y dice la profe vasodilatación, de abrirse. Entonces si la profe ahora me cambia bronco y me dice broncoconstricción, yo sé que es lo mismo, pero en un bronquio. Y si yo digo broncodilatación, es lo mismo que se abriera el vaso sanguíneo, pero ahora, nuevamente, en el bronquio, ¿cierto? Y así ustedes van juntando palabras. Yo cuando ya los conozco a ustedes, y sé que usted se llama Luis Delgado, ¿cierto? Maturana, todos les voy mostrando el nombre, aunque me cuesta mucho, ¿cierto? Después yo ya también le puedo dar una emoción. Por ejemplo, me pasa mucho con los niños de tercero, como ya los conozco, a los niños que se nota el tiro que no los quiero mucho, pero me sé el nombre, les digo el nombre y el apellido, ¿cierto? El nombre y el apellido, o el apellido, ¿no? Mientras más lejano está, ¿cierto? Pero les acorto el nombre cuando los siento más cercanos. Y los niños se han dado cuenta, por ejemplo, hay estudiantes que le digo, no sé, María Astorga, ¿cierto? María Astorga, el nombre completo, ¿cierto? Y al otro compañero que vino a hacer un trabajo le digo, Mati, pase. El Mati, ¿cierto? Y digo, la profe lo quiere el Mati. Y sí, pues efectivamente tengo una buena impresión del estudiante. Y ahí se nota la emoción en la frase, sí, y además en la tonalidad. No es lo mismo que yo le diga